Buenas tardes, chicos y chicas, y bienvenidos a esta nueva clase práctica de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. En el día de hoy voy a estar yo reemplazando a Araceli por unas cuestiones de que decidí avanzar más con el práctico, ya que con el teórico vamos bastante avanzados. Y en el día de hoy vamos a estar retomando los ejercicios que le había dejado en la clase pasada para corregirlos uno a uno, tal como yo les había dicho. Si bien yo la clase pasada se los había dejado en un TXT y también les había dejado como tarea bajar el entorno del Eclipse y además, para los que desearan, resolver el algoritmo de burbuja, quería centralizar todo eso en una clase en particular para ya el jueves seguir con la clase práctica y ya cerrar este módulo y avanzamos directamente de lleno con lo que es la programación orientada a objetos. Em, ¿Por qué en la clase anterior no les expliqué mucho los ejercicios? Bueno, más que nada lo que buscaba era que eh, se trabajara con el entorno con el IDE, con Eclipse, que ya ahora les voy a mostrar un poco la estructura de cómo funciona, eso es lo más importante. Así puedo mostrarles los ejercicios resueltos ahí y todos los pueden tener resueltos en el entorno. Como saben, es una diplomatura que es muy básica y hay chicos que han tenido problemas para instalar el entorno, me han llegado algunos correos de gente que no lo puede instalar, así que ahora voy a mostrar básicamente cómo es la instalación a grosso modo, porque yo utilizo macOS, pero cómo se instala y vamos a pasar a resolver ejercicio por ejercicio. Bueno chicos, los voy a invitar a que ingresen a esta página www.eclipse.org para que puedan entrar a la página oficial de Eclipse y descargar el entorno que yo voy a utilizar, pero como ya les he repetido a lo largo de todo este curso, pueden utilizar IntelliJ, Visual Code o NetBeans o lo que sea. El que más les guste, ya lo he repetido millones de veces. Esta es la página oficial de Eclipse. Lo que vamos a hacer es ir a Download y acá van a poder descargar el entorno de acuerdo a su sistema operativo. Vamos a dar download a x86-64. Es muy simple. Y ya con solo darle a download, en este caso, se me va a empezar a descargar para lo que es macOS. Ustedes deben deben buscar, si utilizan Windows, la opción de descargar por Windows, y si utilizan Linux, deben descargarlo para Linux. Si bien eso es el entorno, lo que van a tener que descargar también es el Java JDK. El Java JDK es el Development Kit para que puedan utilizarlo en conjunto con el IDE para poder desarrollar proyectos en Java. Tienen que entrar a buscar en Google, como vieron acá, Java JDK, y van a la primera página de Oracle, que es Java S Development Kit, y acá pueden descargar cualquier entorno de acuerdo a su sistema operativo. Por ejemplo, si alguno tiene Windows de 64 bits, puede descargarlo inmediatamente desde ahí. Van a tener que crearse una cuenta para loguearse. Y ahí empieza a descargar también el entorno de JDK. No voy a ahondar mucho en esto porque instalar un programa ya debería ser bastante sencillo para ustedes si estamos programando, y también deberían ser capaces de buscar en Google, en YouTube, que hay muchísimos videos de cómo instalar Eclipse. Eso es básicamente para empezar a tener el entorno. Yo lo voy a abrir el entorno para que veamos las primeras imágenes, las primeras pantallas que nos provee Eclipse. Yo cuando abro Eclipse me aparece la pantalla de inicio y acá está la primera ventana que nos aparece cuando abrimos Eclipse. Directamente seleccionamos un directorio donde se van a guardar los trabajos, el workspace, el Eclipse Workspace, y le damos a Launch. Cuando le damos a Launch, se nos va a abrir inmediatamente el entorno de desarrollo. Como les digo, esto es para macOS, en Windows es casi similar. Yo asumo muchísimo que no utilizo Windows, en Linux también debe ser similar, pero eso pueden buscarlo por su cuenta. Lo más importante es que lleguemos acá, tengamos las pantallas del entorno abiertas, y les voy a pasar a explicar un poco de qué se trata el entorno
o qué es lo que tenemos, y ya también como para meternos un poco en lo que es la programación orientada a objetos. Voy a abrir un nuevo proyecto. Voy a hacer un file, new, archivo, nuevo proyecto de Java. Lo voy a llamar mi proyecto. Voy a utilizar Java S15, eso pueden dejarlo por defecto. Y vamos a darle directamente a Finish. Me dice que cree un módulo, voy a crearlo, ok. Y como pueden ver, yo acá en el Package Explorer, acá al costado, voy a cerrar esto, ya tengo mi proyecto de Java abierto. Este es mi proyecto con la clase que acabo de realizar, que es moduleinfo.java. Perdón, con un módulo. Este archivo lo voy a borrar al moduleinfo y voy a crear mi primera clase, que se llama mi primera clase. Esta es la pantalla para crear clases en Java. Es una pantalla básica en donde lo que más importante es que introduzcamos el nombre, y también si vamos a utilizar el método main podemos setearlo ahí para que ya nos lo agregue en nuestra clase directamente. Al darle Finish, como pueden ver, acá estamos en lo que sería el punto de arranque de cualquier programa de Java. Una clase, la clase principal, con el método main. Como ya les había comentado, el método main se utiliza para correr los algoritmos para correr los programas en Java. Bien, yo voy a borrar este proyecto viejo que tenía para dejar mi entorno limpio y vamos a volver a repasar cómo se crea una clase en Java. La voy a borrar. Todo eso se hace con clic derecho. Así que clic derecho, nueva clase. Voy a escribir otra clase y voy a poner el método main. Así les queda guardado cómo se crean las clases. Y vamos a ver si esto funciona. Lo más importante acá es escribir algún método, para probar. Probando 1, 2, 3. Como pueden ver, esto es lo que sería JDoodle, la parte de JDoodle donde se escribe el código. Y para guardar pueden utilizar control S para guardar un archivo. Pero lo más importante acá es que lo corran desde el botón play que tenemos acá a la izquierda. Arriba a la izquierda en la pantalla. Que es un botón de play en donde se corre nuestra clase. Cuando damos ese botón nos va a decir, supongamos que no tenemos el archivo guardado, nos va a pedir que lo guardemos, salvo que lo tengan automáticamente. Yo en mi caso lo tengo guardado automáticamente, si no le va a saltar un mensaje y le van a tener que dar OK para que pueda correrse la clase. ¿Qué es lo que se corre? Como esta clase tiene el método main, lo primero que se corre es eso, el método main, o sea, todo lo que está dentro de este algoritmo. Ya el jueves vamos a empezar a ver lo que es la programación orientada a objetos y vamos a crear seguramente muchas más clases. Pero por ahora, para iniciar, lo que tenemos que hacer es crear una clase en el entorno y setearle el método main por defecto. Esta es la estructura que les tendría que quedar. Solamente por ahora vamos a trabajar con estas tres pantallas, lo que es la consola, acá abajo, que es donde está el resultado, el output de nuestros programas. A la izquierda el Package Explorer, que es donde están nuestras clases, donde tenemos los proyectos. Y obviamente la pantalla principal o la parte del centro, que es donde se escriben las líneas de código. Y el botón de play para correr nuestra clase. Eso es lo más importante del entorno de Eclipse. Muchos me preguntaron cuáles son las ventajas comparado con lo que sería IntelliJ o lo que sería algún otro editor. Yo particularmente prefiero IntelliJ, pero bueno, en algún momento vamos a tener que utilizar Spring en este curso y la versión gratuita de IntelliJ no lo soporta. Sí lo soporta Eclipse de manera gratuita, o vamos a utilizar la herramienta Spring Tool. Pero sinceramente Eclipse me parece que es algo cómodo, la interfaz es amigable, es intuitiva. NetBeans no me gusta mucho la interfaz, pero sin embargo es bastante similar. En general son muy similares y no hay mucha diferencia a la hora de
de ejecutar los algoritmos que vamos a utilizar ahora. Son algoritmos bastante sencillos, no va a haber mucho problema con eso. Así que por ahí no se enfoquen mucho en decir qué entorno voy a usar, si voy a usar Eclipse, si voy a usar IntelliJ, ya que por el momento no es lo importante en el curso. Incluso va a ser, si el día de mañana consiguen un trabajo relacionado a la programación, se van a dar cuenta que seguramente ya la empresa tenga un entorno instalado y van a tener que usar ese, pero es lo de menos, ya que lo más importante es saber programar. Después correr, debuguear, se aprende, el entorno se aprende rápido. Por eso, por ahí veo que mucha gente pregunta ¿y qué entorno vamos a usar? ¿Y qué entorno? ¿Y qué entorno? No le den mucha vuelta. Si quieren pueden utilizar Eclipse para que tengan tal cual lo mismo que yo, pero si alguno quiere usar IntelliJ o algún otro, no hay drama. IntelliJ, como saben, la versión Ultimate es paga. Eclipse es gratuito, lo pueden descargar fácil, instalarlo rápido. Así que eso se los dejo a criterio de ustedes. Bueno, chicos, en estos primeros minutos lo que hemos visto es abrir Eclipse, inicializar el entorno. Les dije básicamente cómo se descarga y estamos preparados para hacer la corrección de los ejercicios que les había dado la semana pasada. Muchas gracias. Vamos a empezar con el primer ejercicio de la serie de 15 que les había dejado en las clases pasadas. Acá tenemos el ejercicio que dice que si un lote de terreno tiene X metros de frente por Y metros de fondo o Y metros de fondo, calcular e imprimir la cantidad de metros de alambre para cercarlo, donde X y Y serán leídos al comenzar el programa. Bueno, como saben, esto es un rectángulo básicamente. Al ser X por Y, tenemos que calcular lo que sería la cantidad de alambre para cercarlo, es decir, el perímetro de ese rectángulo o la suma de sus lados. Como damos por sentado que es un rectángulo, la suma de sus lados es igual a X por 2 más Y por 2. Si tiene X metros de frente y Y metros de fondo, tenemos que es un rectángulo de X por Y. Es simple matemática, fácil. Así que en este ejercicio básicamente, o la fórmula que nos va a dar el resultado es X por 2 más Y por 2. Vamos a escribirla acá, X por 2 más Y por 2. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, al ser un rectángulo lo que tenemos que calcular es la cantidad de metros de alambre para cercarlo. Entonces, tenemos que utilizar la matemática para sacar el perímetro o sacar la suma de los 4 lados de este rectángulo. Bueno, nuevamente, como hemos visto a lo largo de nuestras clases, importamos el paquete javautil. De esta manera se importa este paquete javautil enteramente, ya que como pueden ver tiene un asterisco. Ya vamos a ver bien qué significa importar un paquete o por qué se realiza. Pero en este caso lo que estamos diciendo a Java, voy a utilizar una función de este paquete y la necesito para mi código. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar? Scanner. Para utilizar Scanner necesitamos importar el paquete javautil. Si no importamos javautil, eso nos va a dar error porque va a decir, ok, no conozco de dónde proviene este escáner. ¿Qué es escáner? Como pueden ver, acá nos dice escáner no puede ser resuelto. ¿Por qué de dónde aprendí yo que tenemos que utilizar javautil para usar escáner? Porque ustedes dirán, ¿y cómo sé yo si el día de mañana tengo que utilizar otra cosa y qué paquete tengo que importar? Bueno, en la documentación de Java se encuentra toda esa información. Cuando tienen que usar escáner, dice, ok, si vos vas a usar escáner para pedirle al usuario que ingrese un valor, tenés que pedirle, o tenés que, mejor dicho, agregar en tu código esta línea de javautil, que puede ser javautil punto asterisco, nos importa todo lo que es javautil, y si no, tranquilamente puede usar javautil punto scanner. En este caso es lo mismo, por una cuestión de comodidad y más fácil, más rápido de escribir, podemos hacer java.util punto asterisco. Nuevamente les digo, lo que es importar es decir, ok, agarramos algunas funciones de Java que no son, que ya no vienen por defecto en cuando creamos la clase desde el primer momento, y las vamos a importar para poder utilizarlas en nuestro código, como por ejemplo scanner. Bien, como X y Y el algoritmo nos pedía, o mejor dicho el problema nos pedía que tengan que ser leídos al comenzar el programa,
Lo primero que voy a hacer es declarar un objeto scanner SC, yo lo llamo SC, que es un new scanner. Esta línea de código ya también la hemos visto hace varias clases atrás, que nos sirve para declarar un escáner, es decir, un objeto escáner para utilizarlo, para solicitarle al usuario que ingrese un valor. Muchos de ustedes ya lo hemos usado, ya que lo hemos estado trabajando en estas últimas clases, así que esta línea de código es igual en todos los ejercicios donde les he pedido que le soliciten un valor al usuario. Bueno, perfecto. En segundo lugar, la línea que voy a escribir es un println para solicitarle al usuario que ingrese el valor de X, para que quede más lindo. Si corremos, pueden ver que acá se ingrese el valor de X. Si esta línea no estaría, el usuario no sabría qué ingresar. Entonces, bueno, ir mostrándole los mensajes al usuario para que sepan qué datos deben ingresar. Y luego ya arranco a declarar una variable de tipo entero llamada X, que va a ser igual al scanner.nextInt. Como saben, nextInt, si ustedes acá en Eclipse, voy a hacer un paréntesis, pasan el mouse por encima de la función, pueden ver que dice escanea el siguiente input como un entero. ¿Ok? O sea, tienen hasta un poco de documentación incorporada en Eclipse, incorporada en las funciones de Java. De esta manera escaneo el entero que me va a dar el usuario, es decir, el valor de X. El valor de X que necesitamos para calcular la cantidad de alambres que se necesitan. Una vez que ya tenemos el valor de X, como saben, queda almacenado en la variable. Y pasamos ya a lo siguiente, que es ingresar el valor de Y. Y nuevamente, lo mismo. Utilizamos nuestra clase scanner y tenemos los dos valores, X y Y. Hasta este punto del algoritmo, donde estoy acá, tenemos solamente las variables X y Y almacenadas, cada una en su respectiva variable, valga la redundancia, en un lugar de memoria. Ahora lo único que falta es utilizarlas para calcular los metros de alambre. En este caso yo voy a crear una variable nueva que se llama metros de alambres. Ustedes pueden no crear una variable y mostrar directamente este resultado, X por 2 más Y por 2. Entonces yo digo, ok, metros de alambre va a ser igual a X por 2 más Y por 2. Ese valor, como estoy multiplicando enteros por enteros y sumando enteros, me va a dar un valor entero. Entonces la variable metros de alambres va a ser enteros. Para finalizar, imprimo por mensaje de pantalla que la cantidad de metros de alambres necesarios son. Agrego este más me sirve para concatenar strings, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego pongo la variable de metros de alambres y finalizo con m de metros, con la unidad. Como pueden ver, yo armo todo una string en base a variables, en base al texto, y lo armo y lo imprimo por pantalla. Como pueden ver, el más nos permite también unir strings como por ejemplo un entero en este caso, para convertirlo a string y mostrarlo por pantalla. Les voy a mostrar cómo es el resultado final. Si ingresamos el valor de X, voy a poner 45, y el valor de Y, 22, nos dice que la cantidad de metros de alambres necesarios son 134 metros. Bueno, ese es el primer ejercicio, chicos. Es bastante sencillo, es solamente multiplicar dos variables enteras y pedirle al usuario que escanee dos variables, que ingrese dos variables y multiplicarlas por 2 y sumarlas. Es bastante sencillo, no hay mucha ciencia, así que vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Vamos con el segundo ejercicio. Nos pedía que realicemos un algoritmo que lea dos números, calculando y escribiendo el valor de la suma, resta, producto y división. Es decir, tenemos que permitirle al usuario que ingrese dos números y entre ellos multiplicarlos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Voy a hacer un paréntesis acá antes de empezar a resolver el algoritmo. Como pueden ver, yo creé un archivo que se llama otraclase.java. Este archivo que se llama otraclase.java, cuando creé la clase, tiene que coincidir con el nombre que tiene acá la clase. Por ejemplo, yo podría poner mi clase. Supongamos que yo guardo esto. Me va a decir, ok, el archivo de mi clase tiene que estar definido en un único archivo, en un archivo propio, mejor dicho. El tipo público, mi clase, debe ser definido en su archivo. Ya vamos a ver más adelante lo que es
los tipos de acceso, etcétera, etcétera. Así que por el momento solamente tengan en cuenta que el nombre de la clase, donde dice public class, otra clase en este caso, tiene que coincidir con el nombre del archivo que tienen acá en el Package Explorer. Recuerden que el Package Explorer es donde tenemos la estructura del proyecto, los paquetes y las clases. Bueno, volviendo al segundo ejercicio, también es bastante sencillo. Si importa el escáner, nuevamente ya lo deberían saber, así que no vamos a ahondar mucho en eso. Creamos el elemento escáner, o el objeto escáner, y pasamos a pedirle al usuario que ingrese el primer número. Es un entero. Mejor dicho, es un double, ya que podemos pedirle al usuario que ingrese un double. Y también además porque las divisiones pueden ser, el resultado de la división va a terminar siendo un double. Es para garantizar solamente una mayor precisión. Pero como pueden ver, yo acá estoy pidiendo con el escáner un extinto, un entero. Solamente que cuando yo ingreso el entero, lo va a convertir a double para que después, al hacer la división, sea mucho más exacta y no tenga problemas con los decimales y no me dé un error en el valor final. Bueno, después, nuevamente, chicos, esto es bastante sencillo, como recién, primer número, segundo número, como el X y Y del algoritmo anterior, y empezamos a crear variables para llegar a los resultados. Creo una variable suma, en donde sumo el primer número con el segundo. Creo una variable producto, donde multiplico el primer número por el segundo. Creo una variable resta, donde resto el primero por el segundo. Puede ser al revés, puede ser segundo número menos primer número también. Y creo una variable división, donde divido el primer número por el segundo. Y luego imprimo los resultados finales. Vamos a ver. Voy a ingresar el valor del primer número, 20, y el segundo número, 30. Y como pueden ver, el resultado final es suma 50, producto 600, 30 por 20, 600. La resta me da menos 10 porque estoy restando 20 menos 30. Y la división me da 0,66. Para ver otra, como pueden ver, si yo acá en la división hubiese puesto un valor entero, vamos a ver qué nos da. Nos dice que, perfecto, primero que tenemos un error, que es que no podemos convertir los números estos de double, primer número y segundo número, a enteros. Lo que tenemos que hacer acá es pasar estas variables a enteros, ya que vamos a dividir entre dos enteros para llegar a un entero, ya que estábamos trabajando con las variables double, y al dividir los double y después pasar los enteros no podemos. Como pueden ver, o como ya saben, como ya le explicó Araceli, double tiene una mayor precisión y no así entero. Voy a correr nuevamente el algoritmo, vamos a ver qué pasa. Ok, como pueden ver acá, lo importante es la división, nos da 0. ¿Por qué nos da 0 si estamos dividiendo 20 dividido 30? Y nuevamente es por la precisión del tipo de variable. Al ser entera esta variable, como bien saben, esta división nos da 0,66, que fue la que realizamos en el paso anterior. Pero al ser un valor entero, la variable de tipo entero está omitiendo la parte decimal. Así que por eso, lo ideal cuando vamos a trabajar con divisiones, para que no tengamos esos errores, es dejar las variables como double. Vamos de vuelta, voy a poner 40 dividido 30. Y como pueden ver ahora nos da 1,33,3, ya que 40 dividido 30 es más de 1 y periódico. Y las otras variables también tienen su parte decimal, pero 0.0, es decir, son valores enteros, digamos, en matemáticamente hablando. Es importante que eso lo tengan en cuenta, ya que double nos da la mayor precisión. Y cuando tenemos que trabajar con divisiones es importante que lo utilicen de esa manera, ya que caso contrario le va a dar la parte entera de la división. Vamos con el tercer ejercicio. Seguimos con el próximo ejercicio, en este caso el ejercicio 3, en donde dice que un pintor sabe que con una pintura determinada puede pintar 3,6 metros cuadrados por cada medio litro. ¿Ok? 3,6 metros cuadrados por cada medio litro. Sabiendo la altura y el largo de la pared a pintar, informar cuántos litros de pintura utilizará. Altura y largo en metros. Bueno, es bastante sencillo nuevamente este algoritmo. Como pueden ver, hacemos lo rutinario de hasta ahora, que es importar la clase Scanner, importamos la clase, inicializamos el objeto Scanner y solicitamos nuevamente al usuario que ingrese
los valores que vamos a necesitar de entrada. Es muy bueno analizar los ejercicios de esa manera, pedir los datos de entrada, o sea, analizarlo como qué datos de entrada necesitamos, cuál es el procesamiento que tenemos que hacer y cuál es el resultado que tenemos que mostrar. En este caso, nuestra entrada, por ejemplo, yo siempre lo pienso así, lo escribo, es el alto y el largo en metros, alto y largo en metros, y como info adicional tenemos que 3,6 metros cuadrados por cada medio litro se pueden pintar, por cada medio litro. Ok, eso es la entrada. El procesamiento es el algoritmo, es la caja negra, es decir, lo que tenemos que realizar nosotros, pero en este caso ya lo que podemos saber es que va a ser seguramente multiplicar alto por largo o hacer alguna cuenta matemática simple, y luego la salida es mostrar los litros de pintura que se van a utilizar. Mostrar los litros de pintura. Bien, eso es básicamente yo escribo esto como para tener una ayuda de memoria en el momento que estoy escribiendo el algoritmo, para ver cómo voy. Y cuando lo hacemos así nos queda muy resumido la forma de trabajar. Entonces tenemos nuestros valores de entrada, esos son los ingredientes, el procesamiento, cómo los vamos a trabajar, y la salida es el producto final. Ok. Volviendo a lo que es el algoritmo, vamos a inicializar las variables como double también, por el hecho de que tenemos que usar una división, que voy a tener que hacer una división, y puede dar lugar a decimales. Esto ya lo hablamos en los ejercicios anteriores. Como obviamente tenemos que 3,6 metros cuadrados se pintan con cada medio litro de pintura, ya ahí cuando leemos el algoritmo estamos dando cuenta que vamos a tener que dividir. Ingresamos el valor de la altura, ingresamos el valor del largo, en este caso nuevamente la función nextInt. Yo las paso a las variables a double por ese hecho de los decimales, como les comenté recién. Y como vamos a trabajar con dos variables en double, el resultado de los litros de pintura va a ser double. En este caso tenemos que el resultado, los litros de pintura, es altura por largo, ya que eso es como se calcula en los metros cuadrados, como se calcula una superficie. Si tenemos alto por largo, nos da el resultado de la superficie del rectángulo, del cuadrado, que tenemos que utilizar para pintar. Alto por largo dividido 7,2. ¿Por qué 7,2? Bueno, como me pide litros de pintura y yo con medio litro puedo pintar 3,6 metros cuadrados, con un litro puedo pintar 7,2 metros cuadrados. Es lineal en ese caso. Por lo tanto, voy a hacer alto por largo para calcular la superficie de la pared y lo divido por la cantidad de litros. Eso es la fórmula que tengo acá, lo asigno a litros de pintura y luego lo muestro por pantalla. Vamos a correr estos algoritmos, este algoritmo. La altura va a ser 10 y el valor del largo también quiero que sea 10. Entonces voy a utilizar 13,8 y pico litros, casi 14 litros de pintura. 10 por 10 nos da que 100, o sea que la pared es de 100 metros cuadrados y los litros de pintura que voy a utilizar son casi 14. 100 dividido 7,2 es ese resultado. Bien, este ejercicio también es muy simple, chicos. Estamos repitiendo básicamente lo que venimos haciendo hasta ahora, que es utilizar nuestra clase Scanner, nuestra herramienta principal para pedirle datos al usuario, procesarlos matemáticamente, porque todos han sido ejercicios matemáticos simples, y mostrarlos por pantalla con System Out Println. A continuación vamos a seguir con el ejercicio 4, el cual nos dice que dadas dos variables numéricas A y B que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables. Básicamente es decir, ok, si yo ingreso un número como A, quiero que A sea B y el número que ingreso como B sea A al final. Este ejercicio parece bastante simple, demasiado simple cuando se lo lee así, pero quizás a muchos se le ha complicado, ya que lo más probable es que hayan intentado decir, ok, A es igual a B y B es igual a A. ¿Por qué eso no funciona así? Bueno, primero vamos a dar la introducción de todos los ejercicios. Importamos Scanner, creamos nuestro objeto de Scanner, le decimos al usuario que ingrese el valor de A, lo leemos como un entero, ingrese el valor de B, lo leemos con un entero.
Y listo. A partir de este momento tenemos nuestros dos valores enteros en las variables a y b. Supongamos que a es 10 y b es 20. Lo que yo tengo que decir que a va a ser 20 y que b va a ser 10. La forma más sencilla de hacer esto es declarar una variable intermedia para realizar el intercambio de variables, ya que si no, se pisa una con la otra. Ese es el gran problema de este ejercicio, el truco de este ejercicio es que tienen que tener una variable intermedia sí o sí. ¿Por qué? Voy a comentar este código para mostrar qué pasaría si yo hago que a es igual a b y que b es igual que a. Voy a correrlo, como pueden ver acá al final muestro nueva variable a es igual a y nueva variable b es igual a b. Vamos a ver qué pasa acá. Supongamos que a es 40 y b es 50. Acá nos dice que nueva variable de a es 50 y que la nueva variable de b es también 50. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Ok, básicamente yo estoy diciendo que la variable a va a ser igual a b. Como b es 50, a pasa a ser 50 también. Y cuando yo digo que b es igual a A, en este momento A ya vale 50 por lo que se había pisado acá arriba. Entonces el valor 40 ya se perdió, no existe más en este preciso momento. Ese es el principal error de este algoritmo, que se soluciona con una variable intermedia. Voy a descomentar, voy a deshacer eso, lo que había escrito. Y como pueden ver, yo voy a crear una variable que se llama c, de tipo también entero, para decir, ok, que c es igual a, que la copio, voy a copiar a en c. Entonces ahí tranquilamente puedo hacer el switcheo de variables. Digo que a es igual que b, entonces a ya se pisa, el valor 40, supongamos, pasa a ser lo que estaba acá como 40, pasa a ser 50, b sigue siendo 50, y ahora b necesito que sea 40, pero para eso voy a utilizar mi variable intermedia c, que en ese entonces es 40. Voy a correr el ejercicio, así lo podemos ver bien. Vamos a ver, 40, 50. Y como pueden ver, efectivamente se ha hecho el cambio de variable correctamente. Es también un ejercicio, quizás, no sé si es tan sencillo ya que tiene ese truco, pero con una variable intermedia se soluciona el problema y es muy útil. Sinceramente le digo, muchas veces van a tener que usar variables intermedias para almacenar valores así, tenerlos en la memoria, porque van a tener que pisar variables. Así que espero que lo hayan entendido y seguimos con el próximo. Muy bien, vamos a seguir con el quinto ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Ingresar como dato el perímetro de un cuadrado y a partir de ello se calcula e imprime el volumen del cubo que tiene como lado el cuadrado antes mencionado. Bien, y acá nos deja entre paréntesis la fórmula del volumen de un cubo, que es la arista del cubo, en donde sería lado por lado por lado. El perímetro de un cuadrado, supongo que todos sabemos que un perímetro es la sumatoria de los lados del cuadrado. Eh, bueno, a partir de ese dato de perímetro que se ingresa, perdón, se debe calcular el lado y a partir del lado podemos sacar el volumen que se necesita del cubo. Es bastante sencillo, también es matemático. Y nuevamente arrancamos con lo de siempre. Importamos la clase Scanner, el paquete Scanner, creamos nuestro objeto y le pedimos al usuario que ingrese el perímetro del cuadrado. Bien, supongamos que el perímetro es, en este caso nos dice la unidad, así que podemos considerar cualquier unidad, por ejemplo, no sé, 200 metros. Supongamos que tenemos un cuadrado cuyo perímetro son 200 metros. Al ser un cuadrado, sus cuatro lados son iguales, por lo tanto, tenemos que cada lado mide 50 metros. Por lo tanto, el volumen de ese cuadrado, del cubo que se forma con esos cuadrados, sería 50 por 50 por 50. Es bastante sencillo, ingresamos el perímetro como un entero y luego para calcular el lado se divide el perímetro por 4. Una vez que se tiene el valor del lado, podemos calcular el volumen. El volumen lo voy a tomar en double, ya que para darle más precisión nomás ¿cómo es? Al resultado final. Pero como el lado en este caso sí va a ser entero, no va a haber mucho problema, ya que multiplicar tres enteros nos va a dar un entero al final.
De todas maneras, acá podríamos poner double lado, que voy a corregirlo, ya que si ingresamos un perímetro y hacemos una división nos puede dar un resultado double. Eh, Vamos a correr esto para ver qué nos da. Primero, quiero ver una cosita, vamos a ingresar el perímetro al cuadrado, supongamos 14. El volumen del cubo es de 27, es decir, 27 y la unidad. Si estamos trabajando con metros, serán metros, pero como no dice unidad, podemos elegir cualquiera. Lo importante acá es cómo se calcula el volumen, es decir, cómo hacemos para elevar un valor al cubo. Bueno, para ello se utiliza la función math.pow. Así, este math se escribe con mayúscula, viene de lo que es el paquete matemático de Java. Eh, si uno le hace clic incluso, yo le hice control clic o command clic, mejor dicho, en macOS, podemos ver que la clase math, mejor dicho, eh, tiene muchas cosas, por ejemplo, acá está el valor de pi, grados a radianes, tiene muchas constantes que se pueden utilizar. Es un paquete matemático, por decirlo de alguna manera, eh, que nos sirve justamente para esto, para realizar operaciones matemáticas más complejas, como por ejemplo potenciación, raíces, sacar el valor de pi, etcétera, etcétera. Cuando nosotros usamos MathPow, si ustedes hacen control en sus computadoras, control o alt, alguno de los dos, y van a Open Declaration, van a ver, pueden ver que acá se declara la función de POW y arriba tenemos documentación sobre esa función. Esto es bastante largo, es más fácil por ahí buscarlo en Google, pero bueno, básicamente nos dice que POW es una función que retorna el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento. Se eleva al segundo argumento. Como pueden ver, POW nos pide dos valores. Ya vamos a ver más adelante cuando entremos nuevamente a la programación orientada a objetos, qué es una función, qué son los argumentos, los parámetros, etcétera. Pero en este caso, para que ya vayan un poco interiorizándose en el tema, MathPow nos dice que el primer valor se eleva al segundo. Es decir, lado se elevaría al cubo. Si queremos hacerlo al cuadrado, ponemos un 2 en lugar de un 3, lado al cubo con 3, etcétera. Con esa fórmula podemos calcular la potencia del lado, del, sí, del lado elevado del cubo que nos va a dar el volumen del cubo. Es bastante sencillo, tienen que escribirlo de esta manera, math.pow, power viene de power, eh, y entre paréntesis, en primer lugar va el lado y en segundo lugar la potencia a la cual se quiere elevar. Eh, Eso nos va a dar un valor que lo podemos pasar a double y podemos ejecutar y mostrar el resultado final. Nuevamente, si yo tengo un cuadrado de 40 centímetros, al dividirlo a 40 dividido 4 nos va a dar 10, es decir, 10 centímetros del lado, y 10 elevado al cubo es 1000. 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. 10 por 10 por 10. Entonces estamos viendo que está funcionando perfectamente. También es un algoritmo muy simple. Lo más importante de acá es primero entender la función matemática que tenemos que realizar, obviamente, ya que si no entendemos la matemática, de poco nos va a servir eh, realizar, eh, realizar un algoritmo o ponerse a escribir código sin entender la fórmula matemática que se necesita para resolver el algoritmo. Así que eso por un lado, y en segundo lado, lo importante es que recuerden que con math.pow y entre paréntesis el primer elemento se eleva al segundo elemento. De esa manera se puede hacer potenciaciones en Java. Pasamos al siguiente ejercicio. Muchas gracias. Bien, chicos, vamos a seguir corrigiendo ejercicios. En este caso vamos a ir al 6, que nos dice que debemos ingresar por teclado los precios correspondientes a 5 artículos y las cantidades vendidas de cada uno de ellos. Calcular e imprimir el importe total de ventas de cada uno y un importe total de lo vendido. Este ejercicio ya es un poco más complejo, ¿ok? Es distinto a los otros ejercicios que por ahí al ser más
más matemático en el sentido de que eran fórmulas más precisas, eran mucho más sencillo. Este ya tiene una complejidad que puede dar lugar a que muchos de ustedes lo hayan resuelto de manera distinta. Así que yo voy a presentar ahora mi enfoque y cómo lo he resuelto. Mientras lleguen al resultado, yo sé que muchos de ustedes habrán compartido los ejercicios y eso está buenísimo para compartir ideas. Como saben, en programación hay muchas formas de hacer lo mismo, de llegar al mismo resultado. Yo voy a compartir mi enfoque y bueno, espero que lo entiendan. Es una forma de resolver el ejercicio la cual yo he realizado, pero también sus formas pueden ser válidas, así que no se preocupen si no lo tienen igual que yo. Bien. Como decía, el ejercicio nos dice que ingresamos por teclado precios correspondientes a 5 artículos y las cantidades vendidas de cada uno de ellos. Y a partir de eso, el importe total de ventas de cada uno y total de lo vendido. Perfecto, entonces, como entrada vamos a tener 5 precios, 5 cantidades vendidas y tenemos que decir por cada artículo cuánto es el importe total de cada artículo y después el importe total que sería la suma de los importes particulares, podemos decirlo. Bien, nuevamente, o sea, como siempre, importamos escáner, creamos nuestro objeto de escáner y a partir de ello ya podemos empezar a definir variables, o al menos yo lo hice así en mi caso, y pedirle al usuario que vaya ingresando los valores que se requieren. Como son cinco precios y 5 cantidades las que se deben ingresar, yo voy a utilizar un ciclo for para iterar sobre eso desde 0 a 4, es decir, 5 veces. Un ciclo for que me haga 5 ciclos, justamente. Y pedirle al usuario que ingrese el precio del artículo e ingrese la cantidad vendida. Y a partir de eso, yo ya le puedo mostrar al usuario el importe total de venta de ese artículo. El orden es, el orden en que muestro las cosas no es importante, ya que el algoritmo en ningún momento me dice que tengo que mostrar al final todo junto, etcétera. Eh, por lo tanto, yo voy a hacer el ciclo for, como pueden ver, ya lo sabemos, un ciclo for que va desde i hasta 0, desde 0 hasta 5, en donde i es menor que 5, por lo tanto va a ir desde 0 hasta 4 en 5 veces, va a iterar 5 veces, y en donde i va sumando de a una unidad. Voy a mostrarle al usuario en primer lugar que ingrese el precio del artículo entero, es un entero, lo voy a trabajar como enteros, no nos dice tampoco qué tipos de datos tenemos que utilizar, así que podemos trabajar con enteros tranquilamente. No se traten de complicar, chicos, cuando el algoritmo no pide nada raro, no se traten de complicar, o sea, resuelvan lo que el ejercicio les pide. Eso es a lo que voy. Eh, no se traten de complicar la vida porque es peor. Si el ejercicio dice que quiere el precio de venta, el importe de venta, usted muestra el importe de venta y nada más, se acabó ahí. No inventen, no tratemos de inventar más porque es complicarse en vano. Bien, volviendo. Ingresamos el precio del artículo del entero, ingresamos la cantidad vendida y ya con eso yo voy a hacer una, voy a asignar esta multiplicación, la voy a guardar en una variable que se llama importe de venta y la voy a mostrar al usuario. Y luego voy a guardar este importe de venta, lo voy a ir sumando con el importe total de la venta. Que el importe total de la venta va a ser al valor previo que tiene más el importe de la venta en particular. Esto ya lo vimos la clase pasada, cómo se pisa una, una variable cuando hacemos esta lógica de decir, ok, la variable es igual a la variable más algo. Importe total de venta va a ser igual al importe total de venta previo más el importe de venta particular. Como la variable todas empiezan, las inicializamos en cero, importe total de venta, imagínense, al principio está en cero, entonces acá sería 0 más, pongámosle 100, nos da 100. Después pasa a ser 100 más 200, 300, así. Espero que vayan entendiendo esa lógica de esto, de decir A es igual a A más B, esta estructura, perdón, ya que acá lo que estamos diciendo es que el valor nuevo de la variable es igual al valor viejo más un valor, más otro valor para sumar, en este caso. De esta manera,
no piensen esto como decir que 2 más 2 es igual a 2 más uno, porque no es así. Yo sé que es complicado por ahí explicarlo, pero espero que lo entiendan. Solamente lo que tienen que pensarlo es en el orden en que se realizan las operaciones. En este caso, la asignación, estamos hablando de que vamos a asignar a la variable importe total venta el valor previo de importe total venta más importe venta. Importe venta es el importe particular de un artículo, que surge de decir precio artículo por cantidad vendida. Voy a correr el algoritmo, a ver qué nos haga. Bueno, ingresa el precio del artículo. Vamos a ingresar 15. Y la cantidad vendida son 10. Ok, importe de venta del artículo es 150. Ingresamos el precio del otro artículo, 30, 40, 1200, 50, 60, 3000, 10, 10, son 100, 20, 20, son 400 y ahí nos da al final el importe de venta total, 4850 pesos. Nuevamente, como les digo, no hay ningún orden en el ejercicio, no se explicita ninguno, o no se pide al usuario que tenga un orden en particular cómo se muestran los resultados. Eh, por lo tanto, yo de esa manera es una resolución válida. Pero nuevamente, chicos, cada uno puede haberlo hecho de manera distinta y llegar a un mismo resultado, llegar a un resultado que es acorde. Son ejercicios de programación simples, es para que vayan entendiendo la lógica. No digan, oh, el Fran lo hizo de tal manera y yo no, y entonces lo mío está mal. No, chicos, es para que vayan aprendiendo a programar con ejercicios de programación simples. Por eso, esto es un enfoque, un approach mío particular, pero cada uno puede haberlo hecho de manera distinta. Mientras lleguen a cumplir con lo que se pide en el enunciado y lo corrijan ustedes mismos, que esté bien, que en este caso, por ejemplo, el importe salga de la multiplicación entre el precio del artículo y la cantidad vendida, porque no vamos a poner un menos o un dividido acá porque eso estaría mal, y muestren después un importe total de la venta y el importe en particular, está perfecto. Así que chicos, espero que lo hayan entendido. Vi algunos comentarios en YouTube de gente que había dicho, yo nunca me hubiera pensado hacer un foro, pero bueno, es un enfoque de ustedes y está bien. Siempre y cuando lleguemos a los resultados está bien. Eh, Al menos en estos ejercicios particulares. Nos solicitaba lo siguiente. Tenemos que indicar si un número ingresado es par o impar. En realidad es bastante sencillo, esto ya incluso creo que lo habíamos visto, con el operador módulo. Nuevamente hacemos toda nuestra inicialización de escáner, leemos un número entero, un nextInt, y lo que vamos a hacer es utilizar el operador módulo, que nos devuelve el resto de la división, que en este caso es por 2. Si el resto es 0, el número es par y si no, es impar. Este ejercicio, chicos, es bastante sencillo, no vamos a ahondar mucho en esto. Saben que el operador módulo lo que nos hace es devolver el resto de la división. Entonces, si decimos número módulo 2 igual a 0, es par. Es decir, un número que es divisible por 2 en donde su resto es 0, si el resto es 0 es divisible por 2, nos dice que eso es par y si no es impar. Vamos a correrlo para probar que todo esté perfecto. Acá podemos ingresar un número, 40 es par, voy a agregar un sysout. Ok. Eso chicos también les puede quedar cómodo en Eclipse, escribir sysout y aprietan control barra de espacio o alt barra de espacio, no me acuerdo cómo es en el teclado de Windows, pero les escribe System Out Println y no tienen que andar escribiéndolo a mano. Agarran y escriben sysout. Es más, incluso voy a probar, si ya van escribiendo sys, les puede salir ahí, sysout. Ven que se completa, le dan enter y directamente de esa manera se ahorran bastante tiempo y pueden ir escribiendo más rápido. Ingreso un número, voy a poner esto, voy a correr el ejercicio, ingreso un número, 40 es par, lo corro de vuelta, 31 es impar. Perfecto, pasamos al siguiente ejercicio. Con el ejercicio siguiente, el ejercicio 8, dice que le damos un número e indiquemos si es múltiplo de 2. La verdad es que es el mismo ejercicio que el 7, así que en este caso no tenían que hacer ningún cambio de código, solamente decir es múltiplo de 2
y no es múltiplo de 2. Como saben, los números pares son múltiplos de 2, así que en este caso es bastante sencillo, no tienen que cambiar nada, solamente el mensaje. Incluso recuerden que 0 es también múltiplo. El 0 es un múltiplo de todos los números, así que también se lo considera, pero como pueden ver, utilizando el operador módulo funciona. Nuevamente, no es múltiplo de 2, ya que si dividimos 31 dividido 2 nos da 15.5. Así que en este caso, chicos, bastante sencillo también. Eso fue un regalo para que no tengan que pensar demasiado. Muchas gracias y seguimos con el próximo. Bien, chicos, con el próximo ejercicio, lo que nos pedía era lo siguiente: leer un número e indicar si es divisible por 3. Y nuevamente es bastante similar a lo que es lo anterior. Estos ejercicios también son más matemáticos, pero recuerden que la programación en sí se basa en la matemática, así que es bueno entrenar la cabeza con todos estos temas de múltiplos, divisores, etcétera, 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 ya que nos va a servir muchísimo para agilizar nuestra cabeza, que es lo que se necesita en programación. Bueno, nuevamente, como ya lo venimos viendo, importamos escáner, leemos el número. En este caso, si el resto es 0, se dice que el número es divisible por 3. Así que, nuevamente, vamos a correr. Me faltó imprimir el mensaje. Podemos hacer lo siguiente acá: sysout, ingreso un número. Y lo que tenemos que hacer es utilizar el operador módulo, pero en vez de hacerlo por 2, lo hacemos por 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando dividimos un número por 3, si el resto es 0, nos da que es divisible por 3, y si no, no es divisible por 3. Recuerden que el operador módulo lo que nos retorna es si un número es el resto de la división, y nos sirve para saber si un número es divisible por otro número. El operador módulo toma el primer valor, por ejemplo el número, el valor que se encuentra a la izquierda, y lo divide por el segundo valor. Si eso nos da la resta de la división. Si el resto de la división es 0, nos da que es divisible por 3, y si no, que no es divisible por 3. Ingresamos un número: 20 no es divisible por 3, ya que 20 dividido 3 nos da 6 y el resto es 2, o sea, el módulo es 2. Por lo tanto, no es divisible por 3. Ahora, si ingresamos 30, nos da que sí es divisible por 3. Es bastante sencillo, es matemático. Solamente recuerden eso: el operador módulo nos devuelve el resto de la división. Si el resto de la división es 0, un número es divisible por ese número, por el número sobre el cual estamos aplicando el operador. Y si no, nos da que no es divisible por 3. Mil disculpas si por ahí no lo expliqué bien, pero recuerden que es simplemente el resto de la división. Bueno, chicos, llegamos al final de la clase, mejor dicho, al final del ejercicio que vamos a corregir hasta el día de hoy por una cuestión de tiempos, y ya que este ejercicio es un poco más complicado. Vamos a leer, a ver qué nos solicita. Dado un número entero positivo menor que 100, leerlos de teclado e indicar si es primo. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por 1. En el caso del ejemplo, por ser el número leído menor que 100, solo hay que comprobar que el número no sea 2, 3, 5, 7 o múltiple de alguno de estos. Si se cumple esta condición, se trata de un número primo. Yo voy a mostrarles un enfoque distinto, mucho más general, que va a abarcar números mayores que 100, ya que me parece que el ejercicio es bastante similar a lo que venimos haciendo. Entonces, como para darle una vueltita de rosca, si bien obviamente yo les dije que ustedes hagan lo que pide el ejercicio, yo les voy a mostrar algo para que puedan utilizarlo si en algún momento necesitan calcular números primos que sean mayores que 100. Y de paso, para mostrarles un concepto nuevo, una palabra reserva nueva que la vamos a usar mucho en la programación orientada a objetos. En este caso, bueno, hacemos todo lo que es el inicio del scanning. Ahora este comentario lo voy a explicar más adelante. Hacemos lo que es la clase scanner, ingresamos un número, leemos un número como siempre, y a partir de ahora voy a utilizar esta lógica que es muy interesante cómo funciona. Donde tenemos que, por ejemplo, se establece que ya de por sí, si un número 0, 1 y 4 no es primo. Porque, bueno, obviamente ya saben que los números primos son aquellos que tienen, sí, solo sí, dos divisores.
0, 1 y 4 tienen, en el caso de 4 más, en el caso de los otros no. Ninguno cumple con la condición de primo. Por lo tanto, ya de ahí podemos, sin hacer ninguna operatoria matemática, decir que esos números no son primos. Entonces, directamente si el usuario ingresa 0, 1 o 4, puedo decirle, ok, no es primo. Ahora, la cuestión que quiero que aprendan con este ejercicio para las próximas clases de programación orientada a objetos es el return. El return lo que nos hace es retornar justamente y salir del método main, es decir, finalizar el programa. Se finaliza el programa por el hecho de que el método main es el que se está ejecutando cuando ejecutamos justamente el programa en Java. Como yo les había comentado, main es todo lo que está dentro del método main se ejecuta cuando nosotros decimos, ok, queremos ejecutar nuestra clase principal, queremos ejecutar nuestro programa en Java, se hace la llamada al método main y se ejecuta todo el código este que está acá adentro. Bien. Eso por un lado, pero ¿qué pasaría si yo quiero, imagínense que estoy realizando mi código y en algún momento llega un resultado esperado y quiero que no se ejecute el resto del código? Podría utilizar un if totalmente, ¿eh? Podría decir, si tal cosa se cumple, hace esto y si no, no hagas nada. Pero también una forma para que el código quede prolijo es usar return. Return lo que nos hace es retornar y salir del programa. Entonces, si esta palabra se ejecuta acá, es una palabra reservada, si se ejecuta, el algoritmo finaliza exactamente en esta línea, en la línea en este caso 16. Y todo lo que sigue después no se ejecuta. Entonces, de esa manera puedo cortar el algoritmo al medio, por decirlo de alguna manera, y ahorrarme líneas de código y también tiempo de ejecución y hacer principalmente el código más legible, ya que está bueno porque queda como modularizado, es decir, primero se ejecuta esto, si ya directamente esto se cumple, ya no necesito seguir evaluando condiciones, así que salí, terminame el programa. Después esto también, cuando llega a un lugar que no es primo, también no necesito absolutamente otra condición, así que puedo salir directamente del programa. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la lógica que utilicé para hacer el cálculo? Bueno, en primer lugar, es un ciclo for que va desde x igual a 2 hasta x menor que el número dividido por 2, ya que si el número es divisible por 2, si el número lo dividimos por 2, podemos obtener todos esos divisores y utilizarlos para calcular el módulo sin necesidad de iterar tantas veces. Imagínense que el número nuestro es 10. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si 10, tenemos que 10 dividido 2 es 5, entonces nuestro ciclo for va a ir desde 2 hasta 4. 2, o sea, el valor de x va a ser 2, 3 y 4. Va a ser 3 ciclos. Si el número es divisible por estos 2, 3 por este 2, 3 y 4, significa que no es primo, obviamente, ya que al hacerlo por 2, el número ya deja de ser primo. Lo mismo, una vez que tiene más de 2 divisores, el número deja de ser primo. Así que con estos valores de x, lo que se hace es, acá me faltaron las llaves, disculpen, lo que se hace es dividir el número por ese valor de x y ver si es primo o no es primo. Si el módulo de x es 0, es decir, que el resultado el resto de la división es 0, ya directamente sabemos que tiene un divisor extra, el número, por lo tanto no es primo. Entonces muestro nuevamente, no es primo y retorno. Ahora, si ese ciclo no sale nunca, es decir, se sigue ejecutando, como pueden ver, si este if no entra nunca, directamente ya puedo decir que no se puede dividir por ninguno de los de arriba, por lo tanto es primo. Yo sé que por ahí parece complicado, vamos a ejecutar el código. Discúlpenme que me faltó acá agregar un system out para mostrarle al usuario. Vamos a hacer un sysout, ingreso un número. Ok, vamos a ingresar 40. 40 no es primo, porque obviamente podemos dividir 40 por 10, 40 por 20, etc. Ahora 7 sabemos que es primo. 7 se puede dividir, no tiene más de 2
divisores que uno y sí mismo, por lo tanto es primo. Pero ¿cómo se hace la lógica esta interna, que es por ahí lo que ustedes quedan pensando? ¿Por qué lo hace así, Francisco? Bueno, vamos a empezar con 2. 7 dividido 2, ya saben que al ser entero, esto nos da 3. 7 dividido 2 nos da 3, entonces x va a ir desde 2 hasta 3. Va a iterar 2 veces. Entonces, 7 dividido 2, ¿cuánto nos da? 3.5. Tiene resto. Entonces, no se puede dividir por eso. 7 dividido 3 nos da 2 y pico, 2.33 aproximadamente, 2 y algo. Entonces, no es divisible tampoco por ninguno de esos números. Por lo tanto, al no poderse dividir por eso, ya no sigue teniendo sentido hacerlo, dividir por todos los números hasta 7, ya que con eso directamente nos va a dar si es primo o no es primo. Como este ciclo nunca se ejecutó, termina saliendo y nos dice que 7 es primo. Espero que se entienda. Yo sé que es bastante complicado por ahí de explicarlo, básicamente, ya que la lógica de los números primos es por ahí un poco complicada de explicar de forma de la programación. Pero pueden entenderlo que lo que se trata de hacer es iterar usando un ciclo for, o sea, es un ciclo, y de esta manera se va dividiendo por todos los divisores, o por, mejor dicho, por todos los dividendos, desde 2 hasta la mitad del número que se quiere evaluar. Ya que al hacer la mitad del número que se quiere evaluar no tiene sentido seguir dividiendo por ejemplo, si hacemos 25, si hacemos 25 dividido 2 nos da 12. Entonces se va a evaluar todas las divisiones, todos los restos a partir de 2 hasta 11. Ya no tiene sentido seguir a partir de ahí porque ya lo hemos dividido por 2 previamente, entonces ya hemos atacado todos los otros valores por los cuales tenemos que evaluar la división para ver si es divisible o no. Es matemático, chicos, es matemático. Y acá no he puesto la condición del 100, ya que de esta manera puede funcionar con todos los números. Así que espero, chicos, que les haya interesado un poco este ejercicio y en la clase que viene vamos a seguir evaluando los otros ejercicios restantes, corrigiendo y también ya vamos a ver si nos queda tiempo, vamos a arrancar con lo que es la programación orientada a objetos. Muchas gracias. Bien, chicos, vamos llegando al final. Hemos corregido los ejercicios. Disculpen que la semana pasada no los pudimos corregir de la mejor manera. Tuve una situación personal y por eso le pedí el cambio de clase a Araceli también para atacarlo de esta manera entre todos y también para que ya tengan el Eclipse instalado, ya que eso es bastante importante y no quería atacar todos estos ejercicios en JDoodle, ya que iba a generar quizás una confusión o iba a ralentizar mucho el proceso de corrección. Eh, Hoy hemos corregido estos 10 ejercicios, los quedan los otros 5. El ejercicio 11, que yo los dejé en las correcciones, no lo vamos a realizar por ahora, hasta que no veamos programación orientada a objetos para poder atacarlo de una manera que quede mucho más legible y más fácil de implementar. Si alguno lo hizo, no hay problema. Yo lo voy a guardar para después para poder atacarlo en programación orientada a objetos. Con respecto a los ejercicios, son bastante sencillos, chicos. Incluso lo ideal también que quiero que hagan es que no dependan 100% de las correcciones de los profesores, ya que en lo que es algoritmos no va a ser siempre así en ninguna empresa, en ningún lado. La idea de la programación es también que ustedes mismos sean los que se corrigen y puedan llegar a sus conclusiones propias y saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Eso es clave en la programación. Lo mismo que yo también cuando les dejo para descargar los programas. No me gustaría invertir 40 minutos para mostrarle cómo se instala una Eclipse o cómo se instala el JDK de Java, ya que eso tranquilamente lo pueden buscar en Google, investigar por su cuenta y eso para mí es una de las habilidades más importantes de los programadores, que es investigar las cosas por su cuenta. Es importantísimo. Si bien esto es obviamente una diplomatura en programación y yo les tengo que enseñar junto con Araceli, está bueno que algunas cosas las vayan haciendo por sí solos, ya que eso va a ser clave para su formación como programadores. Y bueno, también compartir entre ustedes la resolución de los ejercicios me parece buenísimo, ya que los ayuda muchísimo a avanzar y a trabajar en equipo, que eso también es muy importante en la programación.
la comunicación en los equipos de trabajo, cuando uno trabaja en una empresa, es muy importante. Así que bueno, chicos, llegamos al final. Espero que les haya interesado las correcciones. Yo quería hacer todas las correcciones porque yo les había dicho que les íbamos a hacer. Por una cuestión de un viaje que tuve pendiente, por una cuestión de trabajo, no pude tener el tiempo para enfocarme al 100%, pero por eso le pedí el cambio a la serie y ya a partir de esto lo vamos a ir puliendo. Y de todas maneras también, como les digo, para que entre ustedes trabajen y investiguen por su cuenta. Sin más, la clase que viene terminamos los 5 ejercicios. Le vamos a hacer el ejercicio de burbuja que les había dejado pendiente. Y también vamos a arrancar con programación orientada a objetos, a hacer clases y objetos. Así que chicos, muchas gracias y nos vemos el jueves.